Bueno, empezando este video vamos a hablar con respecto a lo que es la anatomía y la fisiología humana. Vamos a hablar términos de introducción, terminología, para entender de qué se trata la anatomía y la fisiología humana. Obviamente tenemos terminologías con respecto a lo que significa, terminologías básicas con respecto a la anatomía. Sabemos que por anatomía se estudia las partes, características, pero hay unos puntos a detallar con respecto a la anatomía y de la fisiología evidentemente humana. Para hablar con respecto a esta introducción del tema es que de la anatomía que hablaremos, ¿no?, a posterioridad con todos los subtemas que existen en la anatomía, con una preparación inclinándose a una preparación preuniversitaria. ¿Ya? Empezamos. Empezamos con lo que es la etimología, ¿no? Etimológicamente la palabra anatomía, que en sí etimología significa formación, origen de la palabra. La palabra anatomía, específicamente el término anatomía humana, la palabra anatomía se ha formado de estos dos términos que es ana y temnos. Ana significa entre y temnos corte. Entonces la palabra anatomía significa más o menos como es que es un corte entre cuerpos aproximadamente. Pero el término exacto, la terminología es esa. Pero el significado es que la anatomía es la ciencia que se encarga de describir las estructuras que conforman el cuerpo humano. Obviamente el cuerpo humano tiene estructuras, dentro de ellas órganos que conforman sistemas, etcétera. Cada uno de estos órganos estructuralmente tiene partes específicas que vienen a tener un nombre en específico, como por ejemplo el cerebro. El cerebro, anatómicamente podemos decir que está compuesto por dos hemisferios, tiene cisuras, surcos, circunvoluciones, etc. Internamente en el diencéfalo encontramos, ¿no?, al hipotálamo, al subtálamo, etc. Estos son partes anatómicas, partes específicas de cada órgano. La anatomía se encarga de esto, de describir estas estructuras, nombrarlas. ¿Ya? Y pasamos a esta terminología fisiología, porque sí, la anatomía y la fisiología humana en este caso van de la mano, muy relacionadas. Podemos decir que la palabra fisiología, viene de estos términos que es fisis y logía. Sabemos que logía obviamente es estudio tratado, ya sabemos todos esos, pero fisis significa naturaleza. Entonces sería el estudio de la naturaleza algo relacionado con eso. Más que todo es el estudio de la ciencia que se encarga de explicar la funcionalidad de los órganos y estructuras que conforman el cuerpo humano. En simples palabras, la fisiología va a estudiar el cómo y por qué realiza esta función cada órgano o cómo la realiza. En simples palabras, la funcionalidad del órgano o la funcionalidad de las partes del órgano. En resumen, fisiología, cómo funciona, su funcionalidad. Anatomía, el nombre de esta parte específica. Estas dos van relacionadas. Para entender la fisiología, tenemos que saber la anatomía. Si tú vas a comenzar a hablar, yo que sé, un sistema, vas a comenzar a estudiar el sistema respiratorio, tal vez. Para entender cómo es que se realiza la respiración, lo que ocurre en los pulmones, lo que es la hematosis, que es el intercambio gaseoso, tú tienes que entender qué órganos participan aquí y cómo se llaman. Y que estos órganos que tienen partes específicas, estas partes también tienen sus nombres. Y estas cómo actúan para poder realizar la respiración, el intercambio gaseoso. Cómo estas hacen el intercambio con la sangre, partes anatómicas específicas que realizan una función y estas entre ellas se relacionan para una función final que en sí es la respiración. Entonces, para entender o para poder determinar la fisiología y la anatomía de un cuerpo en sí, de un sistema, tenemos que saber su anatomía primero y después su fisiología. Estas dos ciencias van de la manito para entender en sí cómo funciona el organismo, en este caso el organismo humano. Pero ¿para qué se estudia el organismo humano? Generalmente, estas ciencias de la anatomía y la fisiología humana, que son una ciencia en sí generalmente del colegio, ¿verdad? Se estudian para la medicina. La medicina comienza con estas dos ramas fundamentales, que es la anatomía y la fisiología humana. Gracias a estas vamos a poder entender muchas funcionalidades, características en sí del organismo humano.
Entonces la medicina va a ser parte, la anatomía y la fisiología va a ser muy en parte de la medicina, porque la medicina es, podría decirse, esta rama principal que se encarga de eh, defender la vida, más que todo prevalecer la vida, ¿ya? Bueno, y la medicina se va a encargar de que este organismo en sí, el organismo humano, no se enferme o que pueda curarse. Ya hablaremos con mucho más detalle con la medicina y empezaremos a hablar con la historia de la medicina. Obviamente, para saber de la medicina tenemos que saber conceptos básicos, como por ejemplo, eh, las primeras personas en ser con respecto a hablar de la medicina, etcétera. Entonces empezamos con estos términos, con la historia, ¿no? Historia de la anatomía. Vamos a hablar de estos dos científicos, Hipócrates y Galeno. Hipócrates nació en Grecia, aproximadamente 460 años antes de Cristo. Este es el padre de la medicina y fundador de la anatomía. Hipócrates tiene una de su bibliografía es demasiado abundante, pero con respecto aquí a la medicina y a la anatomía, te puedo indicar que Hipócrates en toda su familia, en toda su generación, era relacionada a la medicina porque eh, seguía a un dios griego que era el padre, como por decir así, el creador de la medicina, algo así. Ya un dios griego. Entonces, como que Hipócrates se basaba en esta religión, aproximadamente, ¿no? Bueno, en esas creencias. Entonces Hipócrates quería saber más conocimiento. Obviamente el conocimiento en estas épocas era escaso. 400 años antes de Cristo, el conocimiento era escaso. Entonces Hipócrates como que era el pionero, el que estaba comenzando a dar algunas teorías, algunos conceptos con respecto a la medicina. Obviamente en este tiempo había personas que se enfermaban. La medicina trataba de ayudar a estas personas con la anatomía y la fisiología de cada organismo. Entonces Hipócrates avanzó, estudió organismos vivos o hasta organismos muertos, hizo disecciones en humanos. Bueno, se podría decir que la anatomía surgió en Grecia, gracias a Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina y fundador de la anatomía, porque esta palabra anatomía, fundador de la anatomía, él fue el que comenzó a estudiar partes específicas del organismo para poder determinar después, con posterioridad, su función, cómo estos afectan a cualquier enfermedad, cómo están relacionados con las enfermedades. Bueno, ahí dejamos a Hipócrates, ¿no? Hipócrates es entre las dos imágenes que están ahí, el de la izquierda, bueno, más o menos peloncito. Continuamos con Galeno, chicos. Estos son representantes muy importantes con respecto con la historia de la medicina. Y Galeno fue un científico, un filósofo muy importante con respecto al tema en sí, ¿no? Con la anatomía. Galeno también, ¿no? Nació en Grecia aproximadamente 300, no, perdón, 130 años después de Cristo, 129 si no me equivoco, en el año 129. Es considerado el médico primer anatomista influyente del mundo. ¿Por qué influyente? Él ya dio conceptos más claros, más específicos, dio conceptos casi atinándole a la verdad. Obviamente eran 130 años después de Cristo, no había tanta información. Pero Galeno fue como el que introdujo más a la medicina, como que se introdujo más. Su familia también era una familia que tenía dinero y gracias a esto su padre le puso en buenos lugares para que este pueda estudiar en sí, ¿no? Obviamente no había colegios de excelencia, universidades, pero sí habían lugares de enseñanza en donde se podía compartir el conocimiento, etcétera. Y ahí Galeno, como que su familia le inculcó la medicina. Y así Galeno, muy inteligente, filósofo, destacó en esto y nos dio muchos conceptos de la medicina, conceptos avanzados, conceptos anatómicos muy exactos, casi exactos, porque con posterioridad veremos que Galeno no lo hizo correctamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué Galeno no lo hizo todo correctamente, exacto en sí? Porque él no podía realizar disecciones con normalidad. Él no podía realizar disecciones eh, porque en ese tiempo era un poco si era malo realizar, abrir el organismo de un ser vivo, un humano más que todo. Entonces no tenía libertad de poder hacer disecciones, realizar estudios a los seres humanos. Entonces Galeno, pues al no tener esta libertad, en Roma aproximadamente, ¿verdad? En Roma, él
pues tuvo que hacer disecciones en animales. Animales que tenían características muy similares, ¿no? A los humanos, como por ejemplo el mono, el cerdo, el perro aproximadamente. Entonces, como que la anatomía de los seres vivos es casi similar de los mamíferos. Entonces, Galeno le dio en muchas partes, sí le acertó. Dio conceptos claros, pero en partes también se equivocó. Galeno durante mucho tiempo, aproximadamente 1400 años después de Cristo, después de su nacimiento en sí, todo lo que indicaba Galeno como que era verdad. Por más que alguien quisiera decir lo contrario, se le negaba. Tenía que dar puntos específicos, tenía que dar sus experimentaciones y negar completamente lo que decía Galeno. Como por ejemplo ya veremos un siguiente científico. Aquí tenemos a Andrés Vesalius, que en el año 1514 ya aproximadamente nació él. Él ya dio contradicción a Galeno. Él ya era, obviamente, ¿no? 1500 años, él ya había acá conocimiento mucho más con respecto a la anatomía, pero se seguía creyendo, se seguía teniendo conceptos con respecto a lo que decía Galeno. Entonces, la información era un poco no tan verdadera. Y eso lo visualizó Vesalius, eso identificó que no era verdad, completamente verdad, porque Andrés Vesalius era un anatomista muy curioso. Él realizaba muchas, por así decirse, autopsias, em, hacía muchas cirugías, muchas disecciones y podría verificar en qué estaba erróneo Galeno, en qué estaba errando en sí Galeno. ¿Por qué? Porque André Vesalius en este tiempo ya tenía libertad de poder estudiar en sí al humano, al ser humano, podría decirse a cadáveres. Se decía que él eh, obtenía muchos cadáveres de las personas que eran juzgadas, ahorcadas. Entonces él las estudiaba, tenía muchos cadáveres de estudio. Gracias a él también, ¿no? Fue profesor de anatomía, de cirugía en sí. Gracias a él podría decirse que la anatomía surgió con mucha más fuerza. La medicina, porque él estudió conceptos claros de la anatomía y conceptos exactos. Tal vez Galeno sí tuvo errores, y Andrés Vesalius lo solucionó, dio el término exacto, dio por así decirse, la verdadera anatomía. Gracias a Andrés Vesalius la anatomía avanzó con mucha mejor amplitud. En las universidades se enseñaba con más detalle las partes anatómicas. Obviamente al inicio no le creyeron mucho a Vesalius, seguían creyendo a Galeno. Pero bueno, aquí Vesalio defendiendo sus postulados. ¿Y qué tiene que ver aquí Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci fue un anatomista. Bueno, este era un científico, ¿verdad? Que realizaba muchas acciones. Ya vimos anteriormente algunas de las imágenes, ¿no? Que realizó Da Vinci. Quería tratar de, con imágenes, explicar, ¿no? Como todos conocemos el término, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Y eso es lo que trataba de expresar Da Vinci, ¿no? Con sus dibujos, tratar de explicar muchos conceptos. En este caso del ser humano, que en sí es el individuo más importante que en este caso se estudiaba. Queríamos saber mucho más. Entonces, Leonardo da Vinci, generalmente este anatomista, realizó dibujos anatómicos de órganos y componentes del organismo. Poco a poco realizó dibujos, pero obviamente de cadáveres. Recolectaba cadáveres, obviamente ayudado, ¿no? Y realizaba estos eh, disecciones poco a poco, ¿no? Desde el hueso, poco a poco hasta músculos, órganos, y así incorporando imágenes y una gran amplia variedad de dibujos que evidentemente André Vesalius los utilizó, porque Leonardo da Vinci dibujó en sí sus retratos, estos dibujos anatómicos, si te das cuenta, unos aproximadamente 100 años antes, ¿no? Como 1500, 1400. Entonces Da Vinci se introdujo a la anatomía un poco antes que Vesalius, ¿no? Da Vinci, si no me equivoco, es de Italia, ¿no? Es italiano. Y si no me equivoco, Vesalius es de un país un poco cercano a Italia. Entonces había un poco de relación entre estos dos científicos, ¿no? Entonces,
Vesalius sí estudió conceptos, imágenes, estudió lo que aportó de Leonardo da Vinci con respecto a la anatomía, y así Vesalius nos pudo dar un contexto claro, un contexto exacto de lo que es la anatomía. Es por eso que Andrés Vesalius es considerado el padre de la anatomía. Bueno, a continuación veremos unas cuantas imágenes que aquí Leonardo da Vinci pudo realizar, ¿no? Poco a poco, con algunos términos adecuados o algunos términos que él pudo indicar. Todas estas son las imágenes de hablar de Leonardo da Vinci. Bueno, y hasta aquí queda la sesión, ¿no? Está lo que es introducción a la anatomía. Ya veremos con posterioridad lo que es los siguientes sistemas, basándonos en un temario, ¿no? General, un temario general de anatomía, que sucesivamente haremos partes que se necesitan hablar de la anatomía, como por ejemplo los sistemas, ¿no? Todos los sistemas, locomotor, respiratorio, digestivo, etcétera. Bueno, este es un primer video, el primer video, por así decirse, de toda anatomía que desarrollaremos con posterioridad. Estaré subiendo nuevos videos aproximadamente cada semana y empezamos con este. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Eh, Pueden ver en mi canal los nuevos videos que estaré subiendo relacionados en sí con la que es la anatomía, con conceptos o con información, por así decirse, preuniversitaria, ¿ya? Dándole a, podría decirse, a preguntas tipo examen de admisión, preguntas que pueden generarse en un examen de admisión. Bueno, empezamos así esto con un desarrollo de la anatomía y fisiología humana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.